Muy bien. Bueno, sabes que esto va a ser una experiencia para nosotros, que nos oyes bien. Sí, perfecto. Bueno, pues es una experiencia para nosotros, es un intento de crear un producto de innovación para nuestros clientes y para el público en general. Y bueno, es algo totalmente novedoso. Te agradecemos sinceramente que te hayas prestado a ser nuestro primer contertulio videoconferencia. Y bueno, y claro, pedimos tu consentimiento para grabar. Y Muy después te bien. enviaremos una copia, claro. Consiento. Pues puedes conectar la grabación. Sí. Bueno, pues ¿está conectado? Vale, pues voy a ir haciendo la presentación, si te parece. Muy bien. Bien. Bueno, pues yo soy Francisco Navarro y mis compañeras Ana María García y Mari Carmen Tomás Tal. formamos el equipo de comunicación para la innovación que hemos planteado en nuestro despacho profesional, que se llama Legis Consultores y Abogados. Somos una pequeña empresa de servicios que se dedica pues, a prestar servicios a las pymes y bueno, pues lo que intentamos es crear un canal de información con nuestros clientes y amigos que vamos a denominar Ecopyme. Y bueno, pues como digo, tenemos con nosotros a Juan Torres López, actualmente es catedrático de Economía y de Análisis Económico y Economía Política de la Universidad de Sevilla. También es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales desde 1981. En su tarea profesional es una persona muy implicada con su trabajo, ha ocupado muchos puestos de responsabilidad en el ámbito académico y docente, ha sido decano de la Facultad de Derecho y vicedirector de la Universidad de Málaga, también ha sido secretario general de Universidad de Investigación de la Junta de Andalucía, doctor, docente, como digo, investigador, escritor. Tenemos aquí uno de tus libros, Economía para no dejarse engañar por los economistas, creo que tiene un título muy significativo, y también ha sido contertulio habitual de programas de radio y televisión sobre economía. Bueno, Juan, muchas gracias por estar con nosotros y van a empezar mis compañeras iniciando preguntas de interés para nuestros amigos. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estoy para lo que yo pueda ser útil. Gracias. Gracias, Juan. Hola, empiezo yo. La PYME es la tipología de empresa más extendida en España. Crear empleo es un factor necesario en la sociedad para el desarrollo de nuestra economía. ¿Qué tres factores son necesarios para crear empleo? ¿Y crees que hay un alto índice de economía sumergida en España? Y enlazada a esa última pregunta, ¿los costes son muy elevados? Bueno, son tres preguntas muy importantes. Me da la impresión de que cualquier pequeño y mediano empresario que haya oído la pregunta se ha sentido implicado de lleno. ¿Qué hace falta para crear empleo? Yo creo que las propias empresas lo dicen claramente porque lo saben. Para crear empleo lo que hace falta es que el negocio vaya bien, que haya ventas y que las condiciones para que el negocio vaya bien funcionen. Básicamente está fallando en los últimos años la financiación y la clientela. Cuando se le pregunta en toda Europa y también en España a los empresarios qué problemas principales tienen y que provoquen que sus negocios tengan problemas, prácticamente de manera generalizada señalan la falta de financiación y la falta de clientela. Los economistas en una gran parte somos conscientes de que lo que puede hacer que una economía cree empleo y que las empresas puedan poner en marcha puestos de trabajo es que haya demanda, es que haya clientela. Mientras que las empresas puedan vender la producción, lógicamente van a crear empleo. La segunda cuestión es también muy importante, es la economía sumergida. Es un problema que tiene muchas dimensiones. En primer lugar,
yo creo que es un problema que es muy negativo. Bueno, empecemos diciendo que efectivamente en España es muy alta, demasiado alta, porque hay estimaciones que nos dicen que dependiendo de cómo se mire o cómo se defina la economía sumergida, ¿no? Pero podemos estar hablando de un 25%, de un 20% del Producto Interior Bruto, es mucho. Es una parte demasiado grande de nuestra economía que está fuera, no solamente que luego no contribuye en el ámbito fiscal y hace que quien contribuya tenga que contribuir más, es que obliga a situarse fuera de los parámetros normales de la actividad y por lo tanto, pues al margen no solamente de los inconvenientes, sino también de las ventajas que tiene ese acuerdo social que significa pues estar bajo el manto de las normas, de las leyes, de las costumbres que entre todos establecemos para funcionar mejor, ¿no? Y luego la tercera pregunta es los costes. Bueno, yo creo que hay que diferenciar. Seguramente hablar de costes en términos generales, pues quizá no tenga mucho sentido. Pero sabemos, por ejemplo, que los costes financieros en España son demasiado altos. Sabemos que tenemos un sobrecoste energético demasiado alto. ¿Por qué? Pues porque son dos mercados, el financiero y el energético, con muchos oligopolios, con muy poca competencia. Se ha liberalizado el mercado, pero no se ha generado más competencia, casi al revés. Tenemos costes salariales que en unos casos son incluso más altos que a nuestro alrededor cuando tenemos menos productividad, y en otros casos pues nos está otros problemas de otro tipo, la falta de innovación, la falta de demanda, pues está haciendo que muchas empresas tengan que estar optando por políticas de trabajo muy precario, muy mal retribuido, que a veces puede ser la tabla de salvación de la empresa concebida, considerada individualmente, pero que globalmente es un problema, porque con el salario es con lo que al final luego va la gente a comprarle a las empresas, ¿no? Estoy de acuerdo, gracias. Seguimos con el apartado de producción y consumo. ¿Usted considera que ha perdido peso la producción de bienes y servicios por parte de las pymes españolas? Y por otra parte, ¿considera que se está sosteniendo el consumo gracias a la importación de bienes baratos y de mala calidad en muchos casos? Yo creo que hay un problema muy importante en nuestra economía, y es que hemos perdido mucho tejido empresarial, mucho tejido productivo. La industria, que al fin y al cabo es lo que sostiene a las economías más avanzadas. Es muy difícil que una economía hoy día y siempre en el mundo contemporáneo sea una economía potente, sostenible, con un futuro esperanzador, cuando la industria va perdiendo peso progresivamente. Y yo creo que ese es un gran problema que hemos tenido, y es que hemos ido convirtiendo en una especie de desierto industrial nuestra economía. Yo creo que una de las cosas que necesitaría nuestro país sería un gran acuerdo, un gran pacto, un gran compromiso nacional para tratar de reindustrializar nuestra economía, porque industrializar nuestra economía significa no solamente poner en marcha las actividades que tienen más valor añadido y que luego son las que generan los servicios de mayor valor añadido, sino que además genera a su alrededor un tejido empresarial complementario muy importante, ¿no? Así que yo creo que ese debería de ser un compromiso fundamental y primero, entiendo que es difícil, pero esos son los retos que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Yo creo que también ha ocurrido no solamente que ha disminuido el peso del sector industrial, sino digamos que se han roto las cadenas, y entonces nos estamos encontrando, por ejemplo, con que hemos mantenido algunos sectores de potencia industrial importante,
pero que han renunciado o que han perdido la conexión con otros subsectores que les sirven de proveedores de inputs, de servicios que vienen de fuera. Y entonces yo creo que ahí también perdemos una oportunidad muy grande, porque lo que entonces se queda es la gran empresa, pero pierde la pequeña y mediana empresa, que al fin y al cabo es la que puede aportar mayor empleo, mayor capacidad de generar valor añadido y también un entramado de relación social mucho más integradora y mucho más útil desde el punto de vista de la estabilidad social que la gran empresa, que al fin y al cabo es una compradora de inputs que viene de fuera y que enseguida los pone de nuevo fuera, ¿no? Porque no crea red en la economía. Y eso ha hecho además que al romperse esas redes, la gran empresa negocia con la pequeña y mediana empresa en unas condiciones, en fin, de desequilibrio extraordinario, muy dañinas, porque hace que la pequeña y mediana empresa tenga unos problemas, sobre todo, por ejemplo, de liquidez impresionantes y de margen, por supuesto, también, pero que le lleva a tener una dificultad constante, ¿no? Sí, incluso por experiencia familiar, porque un hermano mío trabaja en una mediana empresa, ¿no? Y a veces lo comento con él y digamos que la práctica me dice que ahí hay un problema de desvertebración, ¿no? De dificultad de negociar y de dificultad de insertarse en los procesos, en las cadenas de producción muy grandes, ¿no? Y eso daña mucho al tejido de la pequeña y mediana empresa. Yo creo que ese proceso de concentración tan acelerado que ha habido en la economía española, en donde las grandes empresas además cada vez más vinculadas a propiedad extranjera, pues que es algo también importante, porque al fin y al cabo pues no están pensando solo, ni siquiera primordialmente en el territorio en donde están, pues yo creo que ha creado una condición de extraordinaria dificultad para la pequeña y mediana empresa española. Y desgraciadamente ese enorme poder de negociación, de peso, no solo económico, sino, por qué no decirlo, también político, que tiene la gran empresa, pues hace que se haga un relato de la vida económica que es el que resulta muy favorable a esas grandes empresas muy bien situadas en los mercados internacionales, pero que daña mucho al tejido de la pequeña y mediana empresa. La marca España no debería ser solo las grandes empresas que cada vez tienen menos de españolas, sino esas miles de pequeñas y medianas empresas que son, al fin y al cabo, las que están soportando la gran parte del empleo y del sacrificio para mantener la economía española en su viva, digamos, ¿no? La banca siempre gana, como tú has dicho. Sí. Han recibido dinero a bajo coste, las hemos rescatado y no llega la financiación a las pymes. Eso que es un punto fundamental. ¿Debería haber mayor control sobre la banca? Y una segunda pregunta. La banca estatal desapareció, se privatizó. ¿Debería volver a haber banca estatal? Bueno, hay una cosa que es una evidencia histórica. En los momentos en los que la banca privada ha estado sometida a un mayor control por parte de las autoridades y cuando se ha dedicado a lo que tiene que dedicarse la banca, que es a llevar el ahorro de sus depositantes a la inversión productiva, la economía ha ido mucho mejor. Cuando la banca se ha desnaturalizado y se ha dedicado a llevar el ahorro a la actividad financiera, a la especulación financiera, dejando seca la financiación de la economía productiva, de la actividad empresarial, la economía va mucho peor. Entonces yo creo que, en mi opinión en particular,
es que la financiación, el acceso a la financiación es como la sangre, es como la savia en la naturaleza o en el cuerpo humano. Ninguna empresa puede funcionar si no tiene un acceso a la financiación rápido, no digo gratuito, pero no artificialmente costoso. Y lo que estamos comprobando en los últimos decenios es que la bomba de absorción que supone la especulación financiera, que chupa los recursos que genera la economía, da lugar a que la actividad productiva, las empresas, tengan muchísimas dificultades para acceder a una financiación productiva, y que se haya incluso incentivado un tipo de financiación que es una financiación muy costosa. Entonces yo creo que eso es uno de los cánceres que hoy tiene la economía, no solamente en España, en otros países también, ¿no? Y yo soy muy partidario de que existiera una banca pública en el sentido de servicio público, que estuviera obligada a dedicar sus recursos específicamente a financiar la actividad empresarial y la actividad productiva. ¿Por qué pública? Pues porque obviamente yo comprendo que un banco privado tiene que buscar el beneficio, es legítimo, y lo lógico es que utilice sus recursos allí donde más rentabilidad vaya a obtener. Es legítimo, es a lo mejor hasta bueno, no digo que no, pero junto a eso hay otras necesidades sociales que son las de financiación de la actividad productiva de las empresas, que quizás sean menos rentables para la banca. Y por el hecho de que sean menos rentables para la banca no quiere decir que no haya financiación o que se haga en términos muy costosos, porque entonces lo que vamos a generar es una actividad empresarial extraordinariamente dificultada. Pues creo que si hay una banca pública que no busca como objetivo el beneficio, una banca estatal de servicio público que no tiene como fin obtener el máximo beneficio, entonces puede dedicar recursos a financiar la actividad productiva. Claro, esa banca estatal, esa banca pública no puede ser una banca capturada por el interés privado o una banca prostituida, digámoslo así, de una manera un poco dura, como ha ocurrido en los últimos años con cajas de ahorros que, en lugar de estar financiando a la actividad productiva, estaban financiando burbujas inmobiliarias. Nosotros hemos hecho en algún momento algún trabajo de investigación, por ejemplo, para estudiar los problemas de financiación de la actividad productiva en zonas rurales, en zonas de escasa dinámica económica. ¿Y qué ocurría? Pues claro, ahí a los bancos no les interesa poner sus recursos. Es lógico, sí, es entendible, es comprensible que a un banco que puede estar ganando una millonada en la inversión financiera, pues no le interese poner una sucursal en un pueblo para financiar a una microempresa, a una mujer que quiere poner un negocio, a un pequeño empresario que está teniendo problemas de liquidez constantemente porque tiene que estar negociando con empresas que son mucho mayores que él y que le ponen una dificultad tremenda. Yo lo comprendo, es comprensible que la banca privada renuncie a ese tipo de financiación. Bueno, pues es normal, pero eso no puede llevarnos a dejar sin financiación a ese tipo de actividad, porque ese tipo de actividad es lo que hace al final que funcione la economía productiva, lo que se cree empleo y que haya actividad. Y eso lo puede hacer una banca que no funcione con la presión del máximo beneficio y de la rentabilidad más grande posible a sus accionistas. Eso por definición tiene que ser así. Y yo creo que si hay una banca bien controlada, una banca bien gobernada, técnicamente eficiente y muy disciplinadamente orientada a financiar de una manera transparente y eficiente la actividad productiva, pues yo creo que nuestra economía gozaría de mucha mejor
condición y de mucha más salud, ¿no? Totalmente de acuerdo. En cuanto a los actuales instrumentos de pago, no dan seguridad real a la pequeña y mediana empresa. En Moroso siempre tenemos la sensación de que sale ileso. ¿Qué reforma mercantil cree que se debería aplicar? Y por otra parte, enlazando con este tema, hablando de los concursos de acreedores, que son una forma de liquidar las pymes, dejando impagados a muchos proveedores, ¿considera que han tomado los administradores concursales el antiguo espíritu especulador de los antiguos subasteros? Bueno, no me atrevo. Primero, yo no soy especialista en estos temas y me cuesta un poco de trabajo. Voy a salir un poco por la tangente. Como economista, prefiero dedicarme a la economía preventiva, ¿no? O sea, esto que me está diciendo es lo que ocurre cuando ya las cosas se han puesto mal, ¿no? Y encima, cuando ya se ha puesto mal, pues encima se resuelve mal, ¿no? O sea, el entierro se hace mal. Bueno, pues yo creo que el esfuerzo es evitar que se llegue a esa situación, ¿no? Yo creo que nuestra economía tiene enormes posibilidades. Somos un país que a lo largo de la historia ha demostrado que somos capaces de imponernos a cualquier tipo de adversidad. Tenemos recursos naturales, tenemos capital, tenemos una población con una formación impresionante. Tendríamos que poner en marcha reformas que no tuvieran que llevarnos a hablar de esto, ¿no? Sé que me estoy yendo por la tangente porque no me gusta pronunciarme sobre temas que no estudio habitualmente. Ya aquellos sobre los que estudio tiene uno dudas, pues los que no son de su especialidad, imagínense, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho eso. Yo creo que hemos hecho unas políticas, hemos creado una situación que estaba, como se dice coloquialmente, estaba cantado que iba a llevar a que miles de empresas se encontraran en esa situación. Eso es lo que hay que evitar. Hay que dedicarse a la medicina preventiva más que a ver ahora cómo hacemos el entierro, ¿no? Y bueno, y cuando hagamos el entierro, por lo menos hagámoslo bien, porque también efectivamente, pues creo que en esa fase, digamos, de liquidación hay desgraciadamente muchos problemas derivados de este problema que parece que en España no desaparece nunca, ¿no? Que es la enorme presencia de la picaresca, ¿no? Sí. Quería terminar con un par de preguntas sobre los tributos. Bueno, habrás oído la decisión de la agencia tributaria de no aplazar los impuestos a las pymes. Ello obliga a los empresarios a buscar financiación privada. ¿Crees que la banca ha forzado esta situación? ¿Qué otras opciones pueden quedar, además de la banca, para empresas que no tienen liquidez para pagar el IVA final del trimestre? Bueno, por lo menos se puede decir que quizás la administración podría ser con la pequeña y mediana empresa, digamos, igual de generosa y de comprensiva que con la banca, ¿no? La verdad es que da la impresión de que hay un tratamiento muy desigual, ¿no? Lo conozco también muy directamente, ¿no? Porque son muchos, después de tantos años dando clases, pues muchos alumnos que son empresarios, que están en empresas familiares y tal, ¿no? Pues me lo cuentan, ¿no? Y la verdad es que a veces uno no lo comprende. O sea, es que la administración no puede estar para hacer que las normas legales se conviertan en una cadena, se conviertan en una opresión. O sea, es verdad que también luego la administración acumula problemas de liquidez, ¿no? Pero es que para eso debería estar la banca. O sea, la banca no puede estar para apretar la soga de la actividad productiva, sino que la banca justamente debe estar para que cuando a uno se le han puesto mal las cosas no tenga que recurrir a la soga. Y el problema es que la banca, y desgraciadamente a veces también las administraciones públicas, parecen más que son el verdugo que el cuidador, ¿no? de la actividad productiva. Y luego
claro, pues también resulta un poco sospechoso, ¿no? Porque parece que lo que va buscando a veces la administración es ponerle clientes en la puerta a los bancos. Dicho eso, es comprensible que también la administración pública tiene la obligación, ¿no?, de hacer cumplir las leyes, de hacer cumplir las normas, tiene luego problemas de liquidez así, a su vez, pero creo que a veces se crean problemas adicionales, entre otras cosas, cuando al final lo que ocurre, y esa es la realidad, es que la factura que pesa sobre las empresas es impresionante, porque claro, no es solo decir, bueno, no puedo hacer frente a esta obligación fiscal, tengo que recurrir a la financiación privada, no, y es que luego ya eso es un sobrecoste impresionante, ¿no? Los de impuestos, de intereses, de gastos adicionales, y creo que también para eso la existencia de una banca de apoyo, una banca al servicio de la pequeña y mediana empresa, como hay en muchos países, pues yo creo que sería una vía, un instrumento muy útil, ¿no? Porque no es igual el comportamiento financiero, económico, de gestión de una banca que opera con grandes empresas, con multinacionales, que con pequeñas y medianas empresas, con empresas familiares, con microempresas, con autónomos, porque la lógica de financiación, lógicamente, tendría que ser diferente. Y la lógica de rentabilidad para un banco es comprensible. Sí, muchas veces, pues para un banco, las líneas de crédito de este tipo que resuelven problemas que para un megabanco son minucias, pues son costosas. Pero es que eso hay que resolverlo. Es que la economía también es la suma de muchos microesfuerzos. Y cuando muchísimos millones de microesfuerzos se enfrentan a una dificultad extraordinaria para salir adelante, al final es todo el organismo el que se viene abajo. Y yo creo, por eso antes decía que muchas veces el relato de las patronales, de los grandes medios de comunicación, es el relato que nace de la gran banca, de las grandes empresas, de las corporaciones que controlan mercados gigantescos, que tienen demanda en un puñado de países. Eso está bien, y desde luego esas empresas tienen y hacen una contribución a la economía sin duda esencial, pero ese no puede ser solo el único relato. Y yo creo que un segundo compromiso, yo antes hablaba del compromiso de la reindustrialización, pues yo creo que también habría que hacer un compromiso nacional, un acuerdo nacional, para decir, oiga, vamos a ver cómo ponemos en primer plano el microesfuerzo, el esfuerzo del que no se ve, del que no tiene capacidad para descolgar el teléfono y llamar a Moncloa y lograr que el problema de financiación se resuelva en un par de horas. Porque un pequeño y mediano empresario no llama a Moncloa, sino ni a un concejal puede llamar para aliviarlo de un problema fiscal de última hora. Y una gran empresa descuelga y la banca, el gobierno, el ayuntamiento, la comunidad autónoma se pone a su servicio. Y le alabamos el gusto, ¿no? Pero hay que entender que la economía no es solo eso. No puede ser solo cuidar a quien ya de por sí tiene bastantes medios para cuidar. O sea, yo creo que hace falta poner en primer plano el esfuerzo y las necesidades de esa España que normalmente no ocupa las primeras páginas de los telediarios, ¿no? Nos hemos olvidado muchas veces de esas familias, de esas empresas, de esas personas que día a día están sacando el país adelante con unas dificultades extraordinarias.
Me quedo con la idea de la banca para las pymes, no sé, no recuerdo el nombre exacto que le has dado, pero me quedo con esa idea porque me parece fantástica, la verdad. Gracias. Yo que he tenido la oportunidad de leer tu libro, he visto que la economía, para que no nos engañen los economistas, nos pone en guardia, ¿sabes? Bueno, veo que desmontan muchos mitos como el empleo, las pensiones, aquello a que los que tienen acostumbrados los economistas a como que asustarnos, ¿no? Asustarnos un poco. Te alabo la labor comprometida tuya como economista para realmente ayudar a las pequeñas y medianas empresas que de alguna manera, pues de aquí sacamos que hay muchos engaños que debemos de dejar apartados porque creo que nos llevan a tomar como pequeños empresarios decisiones equivocadas o por lo menos a defender políticas equivocadas. Muchas gracias por el libro. Creo que lo veamos y que lo difundamos es importante. Y bueno, y comenta si los economistas han dejado de ser esos predictivos que lo que hacen es explicar lo que ya ha ocurrido, ¿no? Que alguna vez comentas aquí, ¿no? Sí, a veces siempre se ha dicho que no sabemos predecir ni el pasado, pero precisamente porque, como escribo en el libro, desgraciadamente, tengo la impresión de que en economía los errores no solamente tienen causas, sino también propósitos. Porque es desgraciadamente un conocimiento que no puede resolver los problemas que se plantea, los problemas económicos, como si fueran problemas técnicos, sino que solo tienen soluciones políticas porque afectan al bolsillo de uno o de otro, ¿no? O sea, cuando hablamos de estas cosas de las que hemos estado hablando, en realidad, ¿qué había detrás? Pues si el beneficio de la actividad económica va a ir en mayor medida pues a grandes empresas o a pequeñas y medianas, ¿no? Es decir, cuando no intervenimos y dejamos que la negociación entre una gigantesca empresa y docenas de proveedores se resuelva de la manera que le interesa a la gran empresa y no hay protección para quien está en una posición desigual, pues entonces las consecuencias son las que son, ¿no? O sea que es que en economía no hay soluciones técnicas, hay soluciones políticas a los problemas, ¿no? Y claro, eso pues dificulta mucho las decisiones que tienen que tomar los poderes públicos y también las personas individuales y jurídicas, y por eso yo creo que hay que estar muy atento, ¿no? Para no dejarse engañar. Bueno, pues ha sido un placer, creo que hablo en nombre de mis compañeras y muchas gracias por estar con nosotros y gracias por tu labor, que creo que es encomiable y que desde las pequeñas y medianas empresas te alabamos el gusto. Muy bien, muchas gracias y hay que seguir trabajando. España necesita que nos entendamos, que hablemos. Yo he procurado modestamente con el libro sembrar la duda y también, sobre todo, ya lo he hecho en otros libros, transmitir un mensaje modestísimamente, y es que los problemas de España los podemos resolver si nos convencemos cada uno de que no somos cada uno quien tiene la solución, sino que la solución hay que encontrarla dialogando, debatiendo, renunciando a parte de lo que pensamos y a parte de nuestro interés, y dialogando, negociando y alcanzando soluciones de compromiso que respondan, a ser posible, a las preferencias mayoritarias. Y creo que esa es una preocupación y una constante, desgraciadamente, de la que a veces los españoles nos olvidamos con demasiada frecuencia y nos creemos que la verdad la tenemos nosotros. Yo creo que ahí hay que recordar siempre a Machado, cuando decía vamos a buscar la verdad, no la tuya guárdatela. Muy bien, gracias por todo y nos vemos en una próxima. Muchas gracias, un abrazo. Adiós.
Te enviaremos el vídeo. Bien, ¿no? Ha ido todo bien. Finaliza la reunión. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Finaliza la reunión, ¿no? No. Ah, pues está grabando. Claro.